si recordáis, os había dado una serie de componentes, habíamos hablado de unas, este es el índice de la sesión. Y bueno, pues habíamos hablado un poco de dónde venía IoT, qué tipos de arquitecturas había, por qué tenía esta fuerza inicial, ¿no? Por una serie de condicionantes. Y hay diferentes piezas para construir soluciones IoT, ¿vale? No es exhaustivo, evidentemente, o sea, hay un montón de piezas, pero bueno, las más importantes, o para que os hagáis una idea de las 4 relevancias o 4 o 5 partes, componentes grandes dentro de una solución IoT y cómo se van eligiendo y posicionando cada uno, ¿vale? En esta segunda sesión, esta segunda parte, de lo que vamos a hablar es de desafíos, ¿vale? Voy a empezar un poco negativo, voy a empezar un poco con los problemas que da todo esto que os conté de la sesión anterior, y de ahí vamos a aplicaciones, que es las aplicaciones que se están haciendo a día de hoy y cuáles son las más relevantes, ¿vale? Esta es la idea. Primero un poco negativo y luego vamos a la parte positiva donde ya os cuento lo que sí está funcionando y hacia dónde está yendo todo este mundillo. Sin más, empezamos. Vamos a desafíos. Bien, pues hay varios desafíos muy importantes dentro del mundo del IoT, ¿vale? Pues básicamente son estos 5, ¿vale? Cualquiera que se os ocurra probablemente estén englobados dentro de todo esto. Seguridad, privacidad, cuestiones legales, interoperabilidad y de experiencia de usuario de UX. Dicho esto, vamos al primer punto, que es seguridad, ¿vale? Seguridad. Bien. Aquí os pongo un artículo, bueno, es del 16, de un ataque muy divertido que ocurrió hace una serie de años. No sé si acordáis de un momento de Internet en el que se cayó simultáneamente Netflix, Spotify, se cayó eBay, se cayeron, ¿cuáles otros servicios había? Había 4 o 5, PayPal creo que dejó de funcionar en determinados sitios. Hubo un momento en el año 2016, si buscáis esta noticia, fue increíble, que se cayó Internet, ¿vale? No sé si sabéis cómo está montada la arquitectura de Internet, pero todo se sostiene gracias a 7 servidores de DNS a lo largo del planeta, ¿vale? Son como los super servidores de DNS y están en determinados puntos, redundados y demás. Entonces, cualquier consulta que hacéis, y cuando ponéis google.com para resolver esa consulta, pues evidentemente no tienen que ir hasta ahí, ¿vale? Es el último recurso, pero si no se encuentra, si digamos, el punto intermedio no encuentra cómo resolver esa consulta, pues tiene que ir hasta el DNS, ¿no? Teóricamente puede llegar hasta el DNS, bueno, teóricamente y de forma práctica. Total, hasta los DNS generales. Total, que una persona, y esto abro comillas porque es un rumor, ¿vale? Enfadada con Sony porque le habían quitado los platinos de PlayStation, se metió en la Deep Web, ¿vale? Y ahora cierro comillas porque esto sí es cierto, se metió en la Deep Web y contrató un servicio de ataque de denegación de servicios, lo que quiere decir de DOS, Distributed Denial of Service, ataque de denegación de servicio distribuido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si tú lanzas una consulta a una página web, el servidor tiene que cargar en memoria un pequeño trocito, tiene que procesarlo, entonces tiene que, digamos, que ocupar un poquito de su memoria para servirte esa consulta que le estás haciendo. Y cuando te la sirve, pues libera. ¿Qué ocurre si tiene que servir muchas consultas? Pues que esa memoria se va llenando. ¿Qué pasa si hay muchas consultas simultáneas? Que el servidor explota, que se para, se bloquea y lo tiras abajo. Eso es lo que ocurrió con uno de los DNS más grandes donde estaba Sony, que por eso fue que lo tiraron. O sea, el tío contrató dispositivos IoT para hacer ataque de denegación de servicio a los servidores de Sony, con tan mala suerte que se le fue la mano y tiró uno de los 7 DNS que sujetan Internet, pues lo tiró al suelo y bueno, pues hubo una serie de webs que dejaron de funcionar. Esto fue realmente increíble y se hizo con dispositivos IoT. Básicamente lo que hizo fue meterse en el mercado negro, en la Deep Web, había mercado para gente que te daba alquilabas dispositivos para hacer lo que tú quieras, para hacer ese tipo de ataques. Entonces tú alquilabas una cámara web que a lo mejor esa cámara está puesta en un jardín de algún sitio del planeta, pero que en ese momento se dedica a hacer el ataque de denegación de servicio y tiras una página web porque está hackeada. Uno de los problemas graves que tiene IoT es que las cosas se hackean, ¿vale? Entonces, los desafíos son básicamente, son 4, ¿no? La seguridad de facto, hay que poner las contraseñas por defecto o sea, esto ocurrió porque las cámaras tenían la contraseña típica de admin o admin1234 o pues, típicas passwords que ponen en el equipo de desarrollo y que luego eso no lo quita nadie, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es cuando sale a producción, pues tiene esta serie de problemas. El nivel de seguridad admitida, bueno, pues
conectividad es muy importante a la hora de establecer esa seguridad. No sé si habéis escuchado que las redes Wi-Fi se pueden hackear. Bueno, pues eso es un eslabón también hackeable. Los sistemas embebidos, bueno, pues esto es un problema porque cuando juntas muchos dispositivos en un único sistema, pues con que uno esté roto, te permite atacar el resto de sistemas, ¿vale? Esto es un fallo, por ejemplo, es el típico caballo de Troya. Y bueno, y eso hace además que los usuarios no estén demasiado contentos en la seguridad que puede ofrecer IoT, ¿vale? Bueno, como veis aquí es un pequeño diagramita de diferentes ataques que pueden ocurrirse para robar información, para controlar o para parar servicios, ¿vale? Entonces, para controlar en tu casa, aquel episodio de Black Mirror donde toda la casa se empieza a apagar, encender y demás, bueno, pues eso es posible, ¿vale? Robarte información de tanto vital como dónde estás, biométrica. Esta información, por cierto, estaba leyendo hoy que Bill Gates está proponiendo o tiene encima de la mesa poner un chip a cada uno de nosotros para una certificación de COVID-19. Esto lo acabo de leer hace 40 minutos, escasamente. Bueno, no sé qué hay de cierto en esta noticia, pero esta información, pues, en teoría, aparte de que es un mundo bastante extraño si todos tenemos un chip debajo de la piel, imaginad que además te hackean ese chip. O sea, lo que se puede encontrar de ahí lo que se puede sacar de ahí es mucho. Y disromper servicios. Son diferentes vectores de ataque, diferentes cosas que se pueden hacer con los servicios de IoT. ¿Vale? Bueno, como os decía antes, este es un ejemplo de un ataque a GitHub. ¿Veis la línea azul? Bueno, pues eso es lo normal. Entonces, de pronto ocurre un ataque de este estilo, de denegación de servicio. Y evidentemente el servidor se cae porque no está dimensionado ni comprado para soportar todos estos ataques. ¿Vale? Otras cosas que ocurren, por ejemplo, minado de criptomonedas. Todos habéis escuchado, habéis tenido una clase de cripto, de lo que son las criptomonedas y el minado de las criptomonedas. Bueno, pues hay un pequeño programita en JavaScript, ¿vale? Que se puede poner en cualquier página web, que lo que hace es básicamente es colocar un pequeño procesito que utiliza tu ordenador o cualquier ordenador para minar. Puede ser un router, puedes ponerlo incluso en un router. Si tú secuestras un router, puedes poner este procesito en un router. Este procesito está minando y eso hace que todos esos routers funcionando sean un cojo ordenador y el tío que ha puesto ese ataque en los routers, pues está ganando dinero con ello. Es una forma de ataque y de secuestro de hardware, ¿vale? Para conseguir una cosa muy difusa a día de hoy que consiste en minar criptomonedas. Además, los dispositivos se diseñan alguna vez como este, y eso es un error, claro, intencionadamente sin ninguna posibilidad de actualización. Aquí tenéis una llamada, ¿vale? 1.4 millones de llamadas, ¿vale? De Alfred Kissler para arreglar una vulnerabilidad que permitía hackear los dispositivos, o sea, los coches, ¿vale? Entonces, bueno, pues se tiene que llevar un concesionario. Imaginad el coste que supone realizar este arreglo, ¿vale? 1.4 millones de coches, ¿vale? Porque era imposible actualizarlo de forma remota, había que ir uno a uno. Entonces tienes que llamar a todos los dueños para que todos lleven 1.4 millones de coches a los concesionarios y si no es así, podrán ser hackeados. Esto es un fallo bastante gordo, con lo cual hay que tener en cuenta cuando diseñas que estas cosas te pueden pasar. Pongo aquí un ejemplo muy curioso. Esto es un vídeo de Wired. Estos tipos te lo hicieron hace tres años, creo. Cogieron un Jeep Cherokee, ¿vale? Que es ese Jeep que tenéis ahí justo detrás. Y bueno, como veis, uno es director es ingeniero de seguridad en Twitter y el otro es una empresa que se llama IoActive, es director de la parte de seguridad. ¿Vale? De vehículos. Entonces, lo que hicieron fueron hacer tres cosas muy divertidas. Cogieron el Jeep Cherokee, cogieron a un periodista de Wired. Ahí tienes el vídeo. Entonces, cogieron a este tipo y le metieron en el coche. Le dijeron, vamos a hackear el coche de forma remota. Ellos estaban, de hecho, en el vídeo se ve como están en otro sitio completamente distinto, ¿vale? Y el coche es un coche estándar de concesionario. Le hicieron varias cosas. La primera que hicieron es cambiaron el display interno y pusieron una foto de ellos dos, como veis ahí, ¿no? Qué divertido. Después le cambiaron la música y pusieron hip hop a todo volumen sin poder bajarlo.
¿vale? O sea, el volumen a tope, sin que lo pudiera cambiar de forma manual. También muy divertido. Y por último, le empezaron a accionar los limpiaparabrisas. Hasta aquí todo bien. Pero en la última broma, que es la última imagen, le cortan la transmisión del coche. Y este señor estaba en una autopista. Le cortaron la transmisión. Cuando tú estás en una autopista y el coche se te queda muerto, pues de pronto empieza a ser peligroso. De hecho, esa es la cara que pone cuando está llamando diciendo, por favor, encended esto ya, que esto empieza, me están pasando camiones a toda velocidad, por favor, encender esto que deja de tener gracia. Es muy dramático. La seguridad en IoT no es que simplemente te roban los datos, como si te hackean Google o Gmail. Es que te puede matar. Es realmente sensible este tema. ¿Es todo lo que le hicieron a este tipo? No. También le tiraron contra una cuneta. ¿Vale? Porque el coche, cuando baja de 30 kilómetros por hora, creo recordar, o no sé cuántos en millas, se puede manejar de forma remota el volante. Así que cuando llegó al parking, le giraron el volante y lo lanzaron contra una cuneta. Y hay que tener, la seguridad, como veis, es un problema muy gordo. Es un problema que no tiene solución inmediata, no tiene solución fácil, y además tenéis que tener en cuenta que la vida útil de estos dispositivos es muy larga. No es un iPhone o un Android, es más parecido a una nevera o una lavadora, que te la compras y esperas que te duren años. ¿Vale? Entonces, tienen que poder, como digo aquí, sobrevivir a la empresa que los creó. No solamente tienen que poder ser actualizables, sino además, ¿qué pasa si la empresa cierra? ¿Qué pasa si quiebra de pronto Samsung o Whirlpool? O yo qué sé, o Zanussi, no sé qué empresas de lavadoras. Si quiebran esa lavadora y requiere un comportamiento virtual, se requiere que ese comportamiento siga funcionando. Si no, ¿qué hago? Tiro la lavadora. O sea, es un problema más grave de lo que parece. ¿Vale? Bueno, pongo aquí una pequeña noticia en la que obliga a los fabricantes a actualizar sus smartphones más populares y le obliga a Google precisamente por esto, para evitar que se queden muertos en el mundo. Hace falta, además de eso, una transparencia operativa. Es decir, necesitamos entender qué está pasando con esos dispositivos. Es muy complicado saber qué pasa en la nevera conectada, es muy complicado actualizarla si no sé qué está haciendo. Yo sé que es una caja y, de hecho, los dispositivos IoT tienden a ser lo más opacos posibles al usuario, ¿vale? Tan opacos que hasta se les habla, o sea, ya ni los tocas, ¿vale? Entonces, esto es bueno para la experiencia de usuario, pero malo en cuanto no sé qué está pasando con ese dispositivo, no sé cómo actualizarlo. No sé, por ejemplo, no sé si sabéis lo que pasa hay termostatos inteligentes que se programan automáticamente porque tal, no sé qué, fenomenal. Hoy tengo visita en casa. ¿Cómo le digo a ese termostato inteligente que hoy no? Pues tiene que estar diseñado para para pasar por encima de esa operación, ¿vale? Necesitamos esa transparencia operativa. Confiar en los fabricantes. No me vendas cosas que no están o que están y no están. O sea, y no me dices. Por ejemplo, uno de los termostatos de Google se descubrió años después que, además de termostato, tenía un micrófono. ¿Un micrófono para qué? Pues no supieron explicarlo muy bien. Dieron un par de excusas y se pasó la noticia. Pero ese dispositivo tenía un micrófono que no estaba encendido, o eso dicen. Estas cosas hay que tener confianza en tus fabricantes. Si no, la gente no va a comprarlos. Es un problema adicional. Y transparencia funcional, ¿vale? Cuando cambien el fabricante cualquier cosa, me vas a avisar de ello. Primer problema, muy gordo, privacidad, ¿vale? O sea, perdón, seguridad. Segundo problema, no más pequeño que el anterior, la privacidad. La privacidad, que, bueno, de eso está hablándose mucho ahora, ¿vale? Bueno, Strava, que pongo aquí una captura, es una aplicación de salud, ¿vale? Y esto os remito a un artículo de Harari, de Yuval Harari, que no sé si sabéis quién es el escritor del libro Sapiens, un artículo que ha escrito hace muy poquito en el Financial Times, hablando de lo que va a ocurrir con esta crisis en la que estamos y las alternativas y lo que va a hacer los diferentes gobiernos, las tentaciones que van a tener los diferentes gobiernos a lo largo del planeta de monitorizar a sus habitantes. Y monitorizarles ya no solamente a nivel comunicaciones, como hasta ahora,
sino a nivel biométrico. Monitorización biométrica es una tentación que van a tener los gobiernos a lo largo del planeta desde este momento que estamos viviendo todos. ¿Y qué problema hay con esto? Bueno, pues básicamente que se destruye la privacidad. Y la privacidad es un derecho fundamental. Está recogido en los derechos humanos. La privacidad es necesaria para que haya libertad de expresión. Y bueno, hay mucha gente que dice, no, pero la privacidad es una tontería. Yo, si no tengo nada que esconder, yo en el fondo no tengo nada que ocultar. A mí no me importa. ¿No te importa? Bueno, eso es como decir, bueno, ante esa pregunta o ante esa afirmación hay dos respuestas. La primera es, probablemente no tengas nada que esconder, pero seguro que tienes algo que proteger. Y bueno, la forma fácil de acabar con esa pregunta es, bueno, en tu casa, tú tienes tu casa y tienes tu salón y demás, y aquí tienes cortinas. Bueno, pues la privacidad es eso. La privacidad es mi derecho como individuo de exponer o no exponerme a mí mismo. ¿Vale? Entonces es un derecho fundamental. Y este derecho está siendo, como digo, atacado por un montón de fuentes y ahora, pues vamos a ver que IoT es lo que se puede utilizar. O sea, IoT es una herramienta, ¿vale? Tenéis que verlo como lo que es, una herramienta. Las herramientas, los cuchillos sirven para cortar jamón y sirven para apuñalar gente. Entonces, son completamente neutros, ¿vale? Puedes utilizarlo para lo que quieras, puedes utilizarlo para el bien o puedes utilizarlo para el mal. Como decía Roosevelt, luego apropiado en un TVO de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, bueno, la privacidad está siendo, puede ser golpeada mediante estas soluciones, ¿vale? Porque tienes que poder ser capaz de preservarla, ¿vale? Entonces, bueno, aquí pongo una captura de Strava. Fijaros lo que coge Strava, ¿vale? Coge solamente pulso. Pero estoy convencido que dentro de poco los smartwatch van a medir también temperatura. Vamos, me jugaría a lo que queráis. Y si miden temperatura y miden pulso, pues a lo mejor pueden ver cuando estás viendo la tele y aparece el gobierno, sea el que sea, y ven que tu pulso se acelera, pues a lo mejor empiezan a tomar conclusiones de, uy, este chico parece que no le gusta mucho ver al gobierno. No sé, se pueden hacer muchas cosas con esta información, ¿vale? Es información muy, muy delicada. Bueno, aquí, por ejemplo, si queréis ver hasta qué punto podemos monitorizarnos, cuando queráis, os metéis en dit.io, ¿vale? Y podréis ver, creo que sigue funcionando, cómo te pide permisos y te acaba diciendo, pues, dónde estás, qué tipo de smartwatch tienes, si lo estás moviendo, si no lo estás moviendo, un montón de información de una página en la que no te has registrado, que solamente le has dado a acceder de una sola vez, ¿vale? Se tiene que hacerlo desde un smartphone, por eso no lo hago aquí. Es bastante increíble la cantidad de información que se puede sacar. Quizás la más importante o de las más importantes en cuestión de monitorización son la localización y los factores biométricos. Creo que de esas dos cosas se pueden sacar tantas conclusiones que son quizás los más sensibles. ¿Vale? También está el seguro de Pay as you drive. Esto es un seguro muy tradicional y seguro que lo habéis escuchado, o bueno, por lo menos los seguros se volvieron locos estos últimos años diciendo, bueno, vamos a hacer seguros para que sean baratos. Entonces vamos a monitorizar, porque tú eres un buen conductor, ¿verdad? Eres un buen conductor. Pues como eres un buen conductor, te voy a monitorizar y te voy a hacer un seguro más barato, ¿vale? Pay as you drive. En principio es buena idea, ¿no? Porque bajas el seguro, el conductor es mejor y entonces le incentivas a que consuma, le bajas la prima y, bueno, pues es más barato el seguro del coche y demás, ¿no? Fijar lo que recoge. Recoge el número de kilómetros recorridos, horas de conducción, si respetas los límites, el tipo de vía, frenazos, horas, velocidades. Esto es una monitorización completa de tus hábitos de conducción. ¿Qué ocurre si coges el coche muy de noche a las 2 de la madrugada y el coche estaba además posicionado en un bar? Pues hombre, a lo mejor te has tomado Coca-Colas, pero a lo mejor si hay muchos coches de estos, existe la tentación por Mafre de vender de forma anónima y agregada que hay mucha gente que está saliendo de esos bares a las tantas de la mañana con su coche. Es decir, es bastante sensible esta información. Por no decir que, bueno, que si aceleras, si en algún momento aceleras, a lo mejor te cobran más. O sea, esto va en los dos sentidos, ¿vale? Va en el sentido me ahorro si conduzco bien, pero si de pronto me acelero donde no debo, me meto por contraria o hago cualquier cosa que no debo, pues el seguro me sube.
Entonces, esto ocurre porque la privacidad, además para siempre, es decir, esto es un perfil que van haciendo sobre mí y como las aseguradoras se comparten entre ellos datos, información, tienen acuerdos de compartición de diferentes, de los amorosos y demás, ¿no? Pero bueno, digamos que ya están en contacto, pues es un tema complicado, ¿no? Por eso estos seguros tampoco han tenido tanta atracción, porque al final el usuario se ve absolutamente debajo de la lupa y no es excesivamente atractivo. ¿Vale? Esto ya es el colmo de los colmos. Bueno, la Liga es la Liga de Fútbol Española. Había una aplicación que era la de la Liga, que tú te la bajabas para seguir los partidos, pero es que además te pedía acceso al micrófono. ¿Y para qué te pedía acceso al micrófono? Pues como si fuera un Shazam, seguía para reconocer, para espiar qué bares se emiten fútbol sin licencia. Es decir, cuando había bares, la aplicación de la Liga activaba a lo largo de toda España, activaba el micrófono de las aplicaciones. Y, como si fuera un Shazam, escuchaba a ver si estaba puesta la retransmisión del partido. Con eso y la posición, eran capaces de saber si ese bar estaba emitiendo el partido. Y si lo estaba emitiendo y no había pagado licencia, a la media hora o a la hora aparecía un señor inspector y le ponía una multa que lo dejaba tiritando. El usuario no ha firmado esto. El usuario tenía una app, o sea, yo no he hecho una app para ser inspector. Yo he hecho una app para ver los partidos, la clasificación y los partidos de la liga. ¿Qué demonios habéis puesto aquí? Pues esto, evidentemente, no es, o sea, estaba en términos y condiciones, aceptar, legalmente puede ser factible, pero al usuario, pues, o sea, yo diría que no son prácticas muy éticas de todo esto. ¿Vale? Además, las televisiones. Bueno, las televisiones, por ejemplo, las televisiones son absolutas, o sea, están monitorizadas, todas las televisiones que están conectadas a Internet, todas están mandando al fabricante qué canales ves en cada momento. Esto no tienes ni la opción de desactivarlo. O sea, está por la Samsung, por ejemplo, creo recordar que lo hacían por defecto. LG también. Había bueno, en fin, están mediante la excusa de datos de monitorización y datos de, pues van mandando su información. Pero claro, si lo vas mezclando con más datos, como por ejemplo los datos de lo que tienes en la nevera, lo que corres, el nivel de ejercicio que haces, se puede hacer una foto bastante aproximada de qué tipo de usuario eres y cómo te estás relacionando. Había por ahí un artículo que leí hace tiempo que me va a gustar mucho, que se llamaba The Internet of Paternalistic Things, el Internet de las cosas paternalistas, que decía, mi nevera ha detectado que, o sea, perdón, mi retrete ha detectado que hay alguien embarazado, así que no me puedo coger una cerveza de la nevera. Se pueden llegar a ocurrir cosas tan distópicas como estas, ¿vale? Si el usuario no tiene control. La gracia de todo esto, la solución de todo esto, es que el usuario tenga más control y no menos, y no se deje todo en control de las grandes multinacionales que al final pues van a hacer lo que quieran con tus datos y con tu información, como ya vemos que está pasando y no voy a dar nombres. Bueno, aquí lo veis, ¿no? Lo que os decía antes de las televisiones de Smart TV, que coge información, además de los archivos de los USB. O sea, es decir, ya cuando voy a poner una película en mi televisión conectada, además me escanea lo que hay en el USB y lo manda para saber si estoy haciendo muchas cosas o estoy poniendo cosas que son legales o no. Lo cual ya es, bueno, es el colmo de los colmos. ¿Vale? Claro, es que en las apps es cierto que yo tengo un términos y condiciones que leo y acepto, pero en una cosa, ¿dónde está el términos y condiciones de la cosa? ¿Dónde está? ¿En la pantalla? ¿Tengo que aceptarlo? No, lo tienes en la app. Ya, pero generalmente las cosas las puedo utilizar sin la app. Entonces, ¿hasta qué punto esto es legal o deja de serlo? No está del todo claro y es bastante difuso, ¿vale? Porque no hay, como digo, no te han hecho firmar nada. Tú coges un teléfono, coges un reproductor de música, lo pinchas en tu casa y lo pones a funcionar. No te has dado de alta en ningún lado. Yo tengo una televisión Samsung en casa, yo tengo una televisión Samsung en casa y no me he dado de alta en ningún sitio, pero la tengo conectada a internet. Entonces, ¿hasta qué punto esto es legal? Y bueno, y luego están las cámaras de vigilancia o los dispositivos que escuchan o que no escuchan cuando dicen. Yo recuerdo cuando trabajaba en Telefónica que estuvimos hablando con Amazon para
para poner, a ver si era viable o no era viable poner una SIM en los ecos o distribuirlos y demás, ¿no? Estoy usando con ellos, con la gente de Amazon para estos dispositivos, ¿no? Para los Smart Home, para los Amazon Echo. Y recuerdo que yo les pregunté, oye, ¿qué problemas, la privacidad, cómo lo habéis resuelto? Porque esto de que esté el dispositivo escuchando todo el tiempo, pues no me suena lo más atractivo del planeta a nivel usuario. Y me dijo, no, pero no os preocupéis, esto está súper resuelto. Y digo, ¿así? Y siempre está súper resuelto. Digo, ¿cómo lo habéis resuelto? Me dijo, pues mira, de 3 formas lo hemos resuelto. La primera es, hemos puesto un interruptor físico, donde tú lo pones y el interruptor, pues, cierras el micrófono. 2, el LED. El LED, cuando está apagado, está en rojo. Y, no sé, y el usuario ve que no está leyendo. Y por último, tenemos una transcripción exacta de todo lo que ha reconocido en su página web. Y dije, bueno, no es que solamente no lo hayáis resuelto, o sea, es que lo habéis intentado resolver de 3 formas distintas y habéis puesto las 3 porque sigue sin estar resuelto este problema. ¿Vale? Y es increíble la cantidad de información y de cosas que puede resolver, que puede recoger estos cacharritos. Hay un dispositivo que vi hace tiempo, que no lo he puesto en una slide, que intentaba dar privacidad a estos cacharros y era una especie de, no sé cómo explicarlo, como si fuera una plastilina, como si fuera Blandiblue, una cosa muy extraña, como una especie de masa de pan, algo así, ¿vale? Que se colocaba, era de plástico, pero con esa forma, que se lo colocaba encima del micrófono de Amazon. Entonces ese cacharro estaba emitiendo ruido blanco constantemente. El ruido blanco, para que no sepa lo que es el ruido que hace la televisión cuando no, la televisión analógica cuando no estaba conectada, o sea, algo tal que así. Vale, bueno, el ruido del grifo. Entonces, este es ruido blanco. Ese ruido blanco se caracteriza porque es capaz de enmascarar un montón de ruidos. Entonces, estos cacharros que se vendían comercialmente y tenía pilas, se ponían encima del Amazon Echo cuando no lo estabas usando. Hasta este nivel de paranoia hay en el planeta, ¿vale? Además de las cámaras de reconocimiento facial y térmicas que se colocan en espacios públicos. Yo entro en cualquier centro comercial y yo no estoy dando acceso para que graben, no estoy dando derecho. O sea, nadie tiene derecho. Es un servicio, es un sitio privado, tal, no sé qué. Bueno, pero entonces la cámara va a coger mi foto y se la va a quedar durante cuánto tiempo. Y si luego lo mezclan con la tarjeta de crédito, ya tenemos toda la traza perfecta de dónde he estado y lo que he hecho y quién soy. De hecho, había por ahí noticias, no la he puesto, abro comillas porque esto puede ser un rumor, ¿vale? Yo lo leí en Reddit y tiene toda la verosimilitud que puede ofrecer un foro de Internet. Pero yo había leído que en China hay cámaras de reconocimiento visual que además tienen una cámara de telefonía móvil pegada. ¿Por qué? Porque así machean no solamente tu cara con tu teléfono. Cuando te acerques, están por la calle estas cámaras. Entonces tú cuando pasas por la calle, esa cámara te ve y además ve qué teléfono tienes y ya traza un montón de puntos. Entonces esto, que puede resultar muy útil para el gobierno chino, levanta problemas a nivel usuario. ¿Vale? Es complicado. ¿Vale? Entonces, bueno, hay más ejemplos. ¿Vale? Pongo un montón de ejemplos de donde la actividad de recoger datos pues puede poner en riesgo la privacidad de las diferentes personas. Una vez más, la privacidad es el derecho que tengo yo, para ponerlo de una forma sencilla, el derecho que tengo yo de ir con ropa o ir sin ropa. O sea, yo tengo derecho a tener una privacidad. Yo no le cuento a todo, yo tengo pareja, yo no le cuento todo lo que pasa por mi cabeza y dudo que alguno de vosotros lo haga, porque esa privacidad es necesaria. O sea, es un ámbito muy humano, muy privado, y esto está atentando frontalmente contra esto. Mira, lo que os decía antes, no me acordaba que había puesto en la presentación. Pues sí, aquí tenéis el artículo de cómo Nest había puesto Nest, que es una empresa de Google, había puesto un teléfono con un micrófono, que no te decían en ningún sitio que existía. Ni en especificaciones, había que abrir el dispositivo para saberlo. En fin, súper interesante. Y bueno, esta es la información que coge Amazon de vosotros, ¿vale? Amazon, cada vez que, o sea, tiene toda esta información de cualquiera de vosotros si utilizáis Amazon. Vamos, si no utilizáis, pues no. Pero en el momento que tengáis un Amazon Echo, pues recoge a todo esto, lo machea con su Amazon Echo y tiene una base de datos súper jugosa. De hecho, no sé si habéis pedido trabajo en Amazon alguna vez, pero si pedís trabajo o intentáis pedir trabajo, lo primero que te dice
es, antes de mándame el currículum, te dice, por favor, loguéate con tu cuenta de Amazon. Y luego ya optas al trabajo que tú quieras. Claro, a la información que le llega al recruiter, al empleado de recursos humanos, no es solamente tu currículum, sino es toda esta. Y las conclusiones que ya han podido sacar. Y el problema que tiene la privacidad y esta gente y estas grandes empresas es que son hackeables. Es que pueden verse afectadas por un hackeo. Y no sé si sabéis qué hace Equifax. Equifax es una empresa de crédito, de rankings crediticios. ¿Vale? Para el que no lo sepa, un ranking crediticio es tu ropa interior. Es lo guapo o feo que eres cuando vas a un banco a pedir dinero. Es una información muy sensible, que evidentemente tiene que ser privada. Bueno, pues hubo un hackeo de 300 millones de cuentas de Equifax, o 200 millones o una cosa así, en Norteamérica. Esto es draconiano, o sea, es dantesco que toda esa información y todo ese scoring crediticio de tantos millones de personas de pronto sea accesible por gente que esté dispuesta a pagar por ella. La privacidad, como os acabo de contar, es un problema bastante grave que tiene que ver también con la seguridad de estos dispositivos y la seguridad de las bases de datos que guardan todas.